Objeto. SCP-220. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-220 es mantenido en un condominio vacío en una propiedad recientemente adquirida por el sector de investigación 9. El sujeto cree que el edificio está habitado por otros residentes, y se le debe permitir seguir creyendo en esto. Una parada de bus falsa ha sido instalada cerca de la entrada del edificio. Esta medida se ha probado como suficiente para desmotivar a 220 de salir de su perímetro de contención. 220 exhibe temor cuando intenta ir más allá de la recepción del edificio, probablemente debido a cambios de movilidad. El sujeto a veces se mantendrá sentado en el paradero de bus por períodos de hasta una hora antes de regresar al edificio. Se le ha proporcionado al cuarto de 220 un teléfono con un dispositivo de grabación automático, cortesía de la residencia. Materiales alimenticios, médicos y recreacionales deben ser proporcionados a partir de lo dicho en estas grabaciones y de las muchas grabaciones de video en vivo. Nuevas peticiones deberán ser entregadas al Dr. Hart para ser aprobadas o negadas. Debido al incidente 220-P, solo el personal de clase D tienen aprobación para tener contacto en persona con 220 y deberán ser puestos inmediatamente en cuarentena después de la realización de la prueba, de acuerdo a los procedimientos de contagio del sector 9. Fotografía de SCP-220 en contención. Descripción. SCP-220 es un humano masculino multirracial capaz de hablar inglés, de 76 años de edad de acuerdo a la fecha de 15 de mayo de 2012. Presenta comportamientos sintomáticos de trastorno de identidad disociativo, refiriéndose a sí mismo alternativamente y actuando como una de dos identidades. Es desconocido si 220 está afectado por una enfermedad psicológica o está interpretando el rol de dos personas distintas a propósito. En el compartimiento público y privado de 220, la identidad de Ormond Garibaldi se alterna con la de Oli. Nombre que corresponde con el certificado de nacimiento del sujeto. Cualquier individuo que interactúe con 220 en persona estará totalmente convencido de que estas identidades son dos personas totalmente distintas. Dos variaciones de este fenómeno han sido observadas. 220 se presenta como Oli Ormond y se refiere a la otra persona como un amigo o pariente. En este caso, incluso cuando se les ha informado previamente de la condición de 220, los sujetos aceptan inmediatamente las cosas dichas por 220 como verdades. 220 se presenta como Oli Ormond y cambia de identidades durante la conversación. Las diferencias entre estas dos personas no son drásticas, pero las grabaciones demuestran que el cambio siempre está acompañado por un cambio marcado en postura, tono de voz y ritmo del habla, y de la personalidad. Aún así, la persona conversando con 220 no percibirá el cambio, pero reaccionará como si uno de los individuos ha salido de la habitación y el otro ha entrado en su lugar. En casos raros, los sujetos de prueba actuarán como si estuvieran conversando con ambos Oli y Ormond al mismo tiempo. A pesar de la naturaleza anómala de ambas conversaciones, los sujetos de prueba no exhiben miedo o pánico durante o cuando se les pregunta acerca del tiempo que pasaron con 220. Los efectos de 220 son irreversibles, sin importar si el individuo es informado de la naturaleza de 220 antes y o después de la prueba en persona. Dentro de 4-6 horas de contacto con 220, los individuos afectados muestran signos de desorientación ligera olvidando el propósito con el que entraron al cuarto o el tema de la conversación. Esta desorientación es el inicio de un estado permanente de confusión de identidad. Individuos afectados empezarán a percibir a cualquier persona con la que entren en contacto como dos individuos distintos. El afligido hablará a una sola persona como si estuviera hablando a dos al mismo tiempo, o alternara entre dos conversaciones distintas. La mayoría de los sujetos afectados perciben a uno de estas identidades ilusorias como un amigo cercano o pariente, sin importar si el compañero de conversación es un conocido o un desconocido. Incidente 220-P. Extracto de las notas del Dr. Hart. Estos efectos secundarios del contacto con 220 fueron descubiertos accidentalmente durante una evaluación psiquiátrica de D-7905 por el Dr. Palmero. 24 horas han pasado desde la exposición de D-7905 a 220. La confusión y desorientación del individuo afectado han incrementado hasta el punto de referirse al Dr. Palmero como su padre repetidas veces.
Durante el minuto 30 de la entrevista, grabaciones indican que el Dr. Palmero también empezó a mostrar síntomas de confusión y desorientación, alternativamente refiriéndose al entrevistado de 7905 como su hijo. Los efectos de 220 fueron determinados como altamente contagiosos, contagio a través de contacto personal, incluido contacto visual sin verbalización acompañada. 5 individuos fueron puestos en cuarentena. Los de clase D fueron eliminados. La condición del Dr. Palmero ha deteriorado de confusión de identidad a uno parecido al Alzheimer avanzado. El potencial de contagio de estos síntomas ha sido probado como más efectivo dependiendo de su severidad. Individuos que observan a 220 a través de grabaciones de audio u audiovisuales no demuestran ningún efecto anómalo, siempre cuando estas grabaciones no sean una conversación de ambos lados con 220. Anexo 1. El día 26 de enero de 2012, SCP-220 recibió un moretón después de caerse. D-9120, bajo la fachada de ser uno de los habitantes del edificio, fue ordenado a tratar las heridas del sujeto. La angustia emocional de 220 fue observada exacerbando sus efectos anómalos en D-9120, quien quedó rápidamente desorientado, olvidando su objetivo. Se le fue ordenado a D-9002 ir a recuperar a D-9120 del sitio de contención, y fue indispuesto por estos síntomas a un ritmo notablemente más lento. D-9120 y D-9002 fueron subsecuentemente puestos en cuarentena y remotamente eutanasizado. Anexo 2. La siguiente es una completa lista de los pedidos de SCP-220 a través del teléfono. Peticiones autorizadas y comidas fueron entregadas mientras 220 estaba ocupado con su rutina diaria de caminar 5 veces a través de la recepción del edificio. Peticiones negadas son notificadas con una nota de disculpas del gerente del condominio, explicando la inhabilidad de entrar el objeto. Lista. Peticiones hechas por 220 mientras se identificaba como Ormond. Las aventuras de Sherlock Holmes por Arthur Conan Doyle. Otorgado. Un par de pantuflas de seda. Otorgado. Una molienda de café francés, y granos de café. Denegado. Preocupante para la seguridad. Una tetera eléctrica. Otorgado. Una petición de que la gerencia publique su invitación pública a un torneo de ajedrez para que lo vean otros inquilinos. Denegado. Negación explicada como mejor posponerlo hasta la temporada ocupada. Peticiones hechas por 220 mientras se identificaba como Ali. Una foto de su esposa. Otorgado. Con permiso del Dr. Hart, el asistente de investigación Evans ha entregado una foto de su abuela fallecida. Tylenol PM. Otorgado. Dosis limitado a 2 tabletas. Un directorio. Otorgado. 220 ha sido observado escribiendo en este libro frecuentemente. La petición de llamar a su nieta. Denegado. 220 no tiene registros de familiares. La negación fue explicada como número no disponible. Una bicicleta. Denegado. Una guía de observación de aves en Florida. Otorgado. Un par de binoculares. Otorgados. Un set de ajedrez. Otorgado. 220 ha sido observado pasando hasta 4 horas jugando con el tablero de ajedrez, cambiando de un lado a otro para jugar ambos lados.